Nos encontramos en la ciudad de Babahoyo, en el domicilio de un histórico deportista, gran entrenador y también dirigente, el profesor Alfredo Costaín Chávez. Profesor, un gusto saludarle. Encantado y muchas gracias por la visita y más que nada por esta conversación que podemos sostener. Cuéntenos, oriundo de Babahoyo usted, babahoyense de Así, cepa. Babahoyo de cepa, nacido en Sucre, donde nacieron los mejores babahoyenses, creo yo. De la Babahoyo, en la calle Sucre es historia. Sus inicios en el deporte, profesor. Bueno, mis inicios en el deporte desde pequeño, ¿no? Como anécdota, cuando estaba en la primaria, mi madre quiso que yo aprenda a tocar piano, pero yo quise ser futbolista y me fugaba a la cancha que quedaba a una cuadra de donde yo vivía. Lamentablemente no salí ni pianista ni futbolista, ¿no? Pero ahí creo que empecé yo el amor por el deporte. Y además, esto se lleva en los genes, ¿no? Mi papá fue un buen deportista también. Claro, delantero, ¿no? Su papá. Sí, mi papá jugó fútbol, dicen los que lo conocieron que lo hacía bien. Nunca lo vi jugar, pero me imagino que eso se transmitió a mi hijo, que fue un buen futbolista, ¿no? Y a mis otros hijos que también jugaron fútbol. Claro, usted también, zaguero usted, ¿no? Sí, 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 sí. Siempre fui defensa, en baloncesto también fui defensa. ¿Su papá en qué equipo jugó? San Lorenzo creo que me dijo, ¿no? En San Lorenzo, sí. Ya, hablemos ahora del deportista, vamos a ir haciendo progresivo este diálogo con usted, don Alfredo. Usted fue un talentoso basquetbolista. Cuéntenos esos inicios en el deporte del cesto, del baloncesto. Bueno, mi papá me mandó a estudiar a Quito. Yo estudié en el Colegio Don Bosco con los padres salesianos. Los padres salesianos son unos grandes fomentadores de la actividad deportiva como un complemento de la educación integral. Y ahí aprendí a jugar básquet. Y después lo hice casi mi deporte preferido. Y aunque he estado manejando equipos de fútbol también y todo, pero realmente el baloncesto ha sido una parte fundamental en mi actividad deportiva, como deportista y como profesor. Como deportista, ¿con quiénes compartió cancha en este deporte? Como deportista. Cuando recién estaba muy mozo, veníamos de vacaciones con el ingeniero Carlos Marcial, ¿no? Y éramos compañeros de colegio allá y veníamos, entonces teníamos una generación que estaba ya por irse de grandes basquetbolistas de la ciudad, ¿no? Estaba Oscar Castro, Enrique León, los hermanos Armendariz, Pepe y Don Rafisco, estaba Carlos Alvarado, Enrique Bastida. Con todos ellos jugábamos nosotros, siendo unos muchachillos, ellos nos admitían a nosotros porque realmente éramos los únicos que íbamos a jugar con ellos en la antigua cancha de la escuela municipal. Su primera selección de los Ríos en básquet, cuéntenos. En el año 62 fui convocado a la selección de los Ríos con Pepe Mendari y Miguel Sandoval por Babahoyo. Fueron también otros deportistas muy amigos de Vinza y de Quevedo. Fuimos a Esmeraldas a jugar. Y entonces el presidente de la delegación era Efraín López. Y él nos dirigía también y fuimos a jugar a Esmeraldas. Hicimos ahí un buen papel. Fue la primera experiencia como una selección de los Ríos. ¿Cuántas selecciones provinciales participó usted como futbolista, como deportista, perdón? Como deportista fui también a Machala y Esmeraldas. No fui más. Jugamos por Babahoyo, sí. En la selección de Babahoyo sí jugué muchos años. Primero como deportista también y después como entrenador deportista, ¿no? Venía de vacaciones y reforzaba las selecciones del Colegio Espejo. Y jugué con ellos, después jugué por Babahoyo cuando venían equipos de otros cantones o de la ciudad de Guayaquil también, entonces yo jugaba por Babahoyo o jugaba por la selección del Colegio Espejo. Sigamos encausados en esto, en el básquet. En el básquet usted promovió, sacó a grandes basquetbolistas, también dirigió, como al finado Lucho Andrade,
como al chino Elkin Sánchez, entre otros. Cuéntenos. Bueno, el accionar como profesor del Espejo, yo llegué muy joven de profesor al Espejo, y como era un deportista activo también jugaba con ellos y los entrenaba y los dirigía y los acompañaba en los encuentros que tenía la selección del colegio, cuando venían otros colegios de Guayaquil o venían los equipos de Guayaquil. Ahí fui formando basquetbolistas. He tenido la suerte de tener grandes valores deportivos, ¿no? En diferentes generaciones. Son muchísimos los nombres que han entrenado conmigo, en varones y en mujeres. He tenido la suerte de estar con ellos, formarme con ellos como profesor, dirigirlos, ganar muchos partidos, perder también otros partidos, pero ha sido una etapa muy significativa en mi vida profesional y de vida particular. Cuéntenos de ellos particularmente, nombres. Por ejemplo, de Vince, creo que Ayuk Sánchez fue uno de los que estuvo con usted. De Quevedo, creo que estuvo con usted los Chonquí, ¿no? Sí, en Quevedo, cuando dirigía una selección estudiantil provincial, vinieron Wellington Chan y otros nombres que se me van. Pero también tuve ahí a Zapata, a Menéndez, a Proaño, y al señor Chonquí. Aurelio Chonquí. Aurelio Chonquí. Y a la esposa de Aurelio que vinieron a jugar en Deportes Ramírez. Entonces yo hice los equipos de varones y mujeres de Deportes Ramírez. Ahí vinieron ellos. Y en la selección deportiva estudiantil, que fue un campeonato nacional estudiantil que se jugó en Guayaquil, ahí vinieron unos deportistas estudiantiles de Quevedo y también llegaron de Vince. De los que me acuerdo es Trejos, ¿no? También tuvo Serafín Bajaña, ¿no? Y otros nombres que se me escapan, pero estuve con ellos entrenando algún tiempo, fuimos a jugar a Guayaquil, hicimos un gran papel porque era unos deportistas de altos quilates y buenas personas y grandes estudiantes y excelentes deportistas. Hicimos un buen equipo en lo deportivo, en lo personal, no, porque ellos fueron deportistas que nunca dejaron ninguna nota desagradable y se portaron como todos unos caballeros. Pudo haber desarrollado más el Deportes Ramírez. ¿Qué pasó? Deportes Ramírez se formó bajo la iniciativa de Julio. No, él era un dirigente deportivo y dijo, hagamos equipos de básquet. Entonces lo hicimos. Yo en ese tiempo trabajaba en Montalvo también, entonces trajimos unas chicas de Montalvo, las hermanas Miñán, ¿no? Una chica de Gaibor, Cristina, que no me acuerdo el apellido, luego vinieron, también nos acompañó Ivonne Calderón y la señora de Aurelio. Nos hicimos un equipo bonito, un gran equipo. También en varones se hizo un gran equipo con la ayuda de estos chicos de Quevedo y los de Babahoyo. Y ahí empezó a trajinar su gran carrera deportiva Ayú Sánchez y los dos hermanos. Los tres vinieron y Ayú tuvo el debut con nosotros cuando le ganamos a la selección de Machala de la selección del Oro en Machala. Y ahí empezó la carrera de Ayú, ¿no? Que luego se destacó como uno de los mejores basquetbolistas del país. Ayú y Sandor, creo que me está diciendo. Sí, Sandor y el otro hermano que también ya. Luego él creo que este muchacho luego pasa a jugar en Banco Central, con Carlos Rosado y con Sandri Sánchez. Cuéntenos acerca de eso, ¿cómo se dio? Bueno, yo no tuve sino amistad con ellos, ¿no? Yo nunca tuve nada que ver con el club, ellos fueron a jugar ahí. Después ellos venían acá a jugar también con nosotros, pero no tuve nada que hacer. Lo que sí tuve yo es... Sandri y Carlos estuvieron con Ayú y los hermanos Sánchez también en Deportes Ramírez, y ellos tuvieron también una participación en el campeonato en Machala. Y el campeonato se llama Copa Rumiñahui. Ahí fuimos a jugar a Loja también y logramos pasar a la final. La final se jugó aquí en Babahoyo,
¿no? Y allí vino a dirigir, a ayudarnos a Efraín López, dirigiendo ya en las finales, ¿no? Junto a nosotros y a Carlos Rosado. En el deporte estudiantil también creo que fue una de las facetas más importantes porque usted promovió muchísimas figuras, descubrió muchísimas figuras. Sigamos encauzado en el básquet, después pasaremos al fútbol. En el básquet, tanto en lo masculino como en lo femenino, en el colegio anexo. Cuéntenos allá. En el colegio anexo, mire, el colegio anexo no tenía mayor deporte, pero el deporte se lo estimuló a través del trabajo de nosotros como profesor de educación física, pero también tuvo la participación en fútbol de Wayne Chan, ¿no? Entonces se recibió muchos deportistas de Jujan, a ellos los contribuimos a hacer un gran equipo de fútbol con muchos deportistas de Jujan. Estuvo Jefferson Montero también allí, porque muchos alumnos que estaban en la selección de Los Ríos y estudiaban fueron becados por el colegio Nelson. Ahí tuvimos una selección maravillosa de fútbol, buenísima una selección. Pero también tuvimos una selección de básquet que yo traje dos chicos, uno de Quevedo y uno de Catalama y uno de Pueblo Viejo, que lamentablemente fallecieron trágicamente los dos, ¿no? Y estaba uno de mis hijos, ¿no? Y teníamos una selección bonita y competíamos en los torneos intercolegiales, fuimos campeones intercolegiales y frente a un equipo como el del Espejo, que en ese tiempo tenía Manolo Lorenzo, tenía los mellizos Díaz, tenía un gran equipo del Espejo, nos fuimos campeones en esa época. Y también cuando Regata Lima anduve en una gira por el Ecuador y yo me fui, ellos jugaban en Machala, los fui a convencer y vinieron a jugar aquí a Babahoyo, jugamos un partido inolvidable y fuimos invitados, y cuando nos apretamos a irnos a Lima falleció lamentablemente el jugador Bustamante, que era de Catalama, falleció en un accidente de tránsito y ya no pudimos irnos, pero también tuvimos unos buenos basquetbolistas ahí hubo uno de mis hijos también. Eso fue en el colegio anexo, donde fue campeón usted como entrenador. Campeón en el colegio Espejo también usted cosechó esos laureles, cuéntenos allá. En el año 64, cuando yo entré al Espejo, el Espejo tenía unos buenos basquetbolistas, ¿no? Muy buenos. Ahí estaba Lucho Andrade, Freddy Bajaña, Moisés García, Washington Sánchez, Pajarito Ordóñez, ¿no? y Miguel Sandoval, que era alumno en ese entonces. Entonces, con ese equipo hicimos unas grandes campañas. Nos enfrentamos, te contaba yo como anécdota que lo trajimos al colegio Cristóbal Colón de Guayaquil, que estaba campeón invicto, y lo trajimos aquí para unas fiestas patronales del colegio, les ganamos, y Pablo Sandy estaba indignado, que era el entrenador. Cuando el colegio militar Eloy Alfaro visitó otra ciudad, jugamos contra ellos también. Ese equipo era base de la selección de Babahoyo, muy buenos deportistas. Y ellos jugaron el campeonato nacional estudiantil también en Guayaquil, junto con unos deportistas de Lince y unos deportistas de Quevedo. Era una buena selección, una muy buena selección. También hubo una selección femenina en ese entonces. ¿Quiénes integraban? Jugaba en ese entonces una chica Arboleda, Tula Bajaña, Luisa Jo, Domitila Moncayo, Cachico Ordóñez, Payo, más otras chicas que no me acuerdo, pero ellas eran las titulares. Era un buen equipo, muy buen equipo también de baloncesto femenino del Colegio Espejo. Nos jugábamos contra los que vinieran a jugar aquí. Ese equipo femenino era un gran equipo. Siempre tuvo usted buen ojo, siempre tuvo esa capacidad en la dirección técnica en el básquetbol. Me tocó verlo muchísimas veces a usted, don Alfredo. Hablemos ahora del fútbol. Sigamos en este mismo colegio, el colegio Eugenio Espejo. De ahí salieron grandes futbolistas, pues hablamos del Chopi Romero, de Gerardo Yagual, Nelson Naranjo. En el colegio Espejo jugábamos, tenía una selección de fútbol desde el inicio, una buena selección. Fueron cambiando los futbolistas porque se graduaban y se iban, pero llegaban otros.
Una de las mejores selecciones que tuvimos era cuando jugamos el torneo del Litoral estudiantil, organizado por la directiva del Colegio Vicente Rocafuerte. Jugamos contra Vinci, jugamos contra Santa Rosa y fuimos a disputar la final contra el Vicente Rocafuerte. Lamentablemente en ese partido el colegio tuvo un paro estudiantil de 2 semanas y los deportistas no entrenaban porque estaban en paro, entonces nos tocó ir a jugar a la final con el Vicente, que era un señor equipo, ¿no? Y perdimos, pero hicimos un gran papel porque jugamos la final, ¿no? Tenía un buen equipo. ¿Quiénes integraban? De lo que yo me acuerdo, ¿no? Coco Hinojosa en el arco, jugaba Charria, jugaba Carlos Granda, jugaba Loza. Hugo Loza. Hugo Loza, que era uno Patucho de los Loza. marcadores. Sí, lateral derecho. Jugaba Papillo Clavijo. Wilfrido Clavijo, abogado. Sí, jugaba el abogado Chan, jugaba Nico Gómez, Pepe Sandoval, jugaba Carlos Luis Barco. ¿Lenín? Carlos Lenín, no, Lenín fue antes que él. Ya. Lenín era de época que jugaban con Gerardo Reynoso. Ah, ya. Esa selección del Espejo fue una gran selección. Una selección que, como contaba después, ¿no? Cuando yo formé Río Babahoyo junto a otros amigos, fue el primer equipo que tuvo Río Babahoyo, la selección del Colegio Espejo. Cuéntenos, usted me contaba una historia acerca de la formación del club Río Babahoyo. Sí. Río Babahoyo se forma de una discordia entre 2 amigos. A ver, cuéntela. Cristóbal Vaca disputaba el manejo de Barcelona, un club de fútbol de Babahoyo. Y el otro rival era otro grupo que lo comandaba Guibo Molina, ese gran entrenador de fútbol que tuvo Babahoyo. Fuimos a una reunión de una asamblea general, ¿no? Allí para ver quiénes se quedaban con Barcelona, y entonces perdimos nosotros, ganó el grupo de Guibo Molina. Y nos fuimos al parque a comentar la derrota. Y entre amigos y amigos, ya eran como las 10 de la noche o un poco más, alguien sugirió, dice, ¿por qué no hacemos equipo de fútbol? Ya que nos quitaron ese equipo, hagamos nosotros uno. Entonces dijeron, sí, hagamos. Y entonces decidimos hacer el equipo de fútbol. Entonces me encomendaron a mí, Alfredo, tú como profesor, dice, puedes buscar unos jugadores. Ah, sí, no se preocupen. ¿Y qué nombre le ponemos? También alguien sugirió, pongámosle el nombre del río que pasa por la ciudad. Río Babahoyo. Río Babahoyo. Y así surgió Río Babahoyo, ¿no? Y el primer equipo de Río Babahoyo fue la selección del Colegio Espejo. Como yo ya era profesor del Espejo, todo el equipo de la selección del Espejo fueron los primeros jugadores de Río Babahoyo, ¿no? Cuéntelo, ¿quiénes nomás estaban por ahí? ¿Entre quiénes? Sí. ¿Unos cuantos nombres? No me acuerdo mucho, pero eran casi lo mismo. Estaba Coco Hinojosa. Nelson Naranjo. Nelson, no. Norge estuvo. Norge Naranjo, el zaguero, el defensa, ¿ya? Pedro González estuvo. ¿Ya? Pedro González, Norge, trajimos un Chico Muñoz. Adelante jugaba Leonardo Nagua, jugaba el abogado Chan, el famoso Jorge Arroz, Milton. Jorge Milton, el Chan. famoso Come Arroz. Con mi arroz, ¿ya? Estuvo Amadeo Torres. Ay, gracias. El hermano de Eduardo. Sí. Estaba jugando un chico Cabezas también, ¿no? Era la selección del Espejo. Entonces era bueno, un gran equipo el Río Babahoyo. Tenía a los jugadores que eran los mejores jugadores juveniles de Babahoyo. Usted nombró hace un ratito a Eduardo Torres, ¿no? Usted fue integrante del club River Plate en las categorías juveniles, el equipo de los Vera Yepes, ¿no? Así es. Destaque la particularidad de Eduardo Torres y de su cuñado, Guacho Chan. Eduardo no jugó nunca en River, Eduardo fue siempre Independiente, claro. No, era del grupo de... Contrincante, ¿no? El rival, el rival de siempre. Los Juan Ponce fue el dirigente cuando vinieron mayores de Independiente. Pero en la época que yo medio batía una pelota, ellos estaban niños. Todavía yo eso... Debe haber sido por el año 50, por ahí que yo fui a jugar. Por invitación yo paraba por el grupo de ellos y entonces me llamaron a jugar allí y me dijeron, ¿quieres jugar? Ven, ya fuimos. Estuve en la inauguración de un campeonato, desfilamos todo, pero creo que jugué un
partido, pero jugaba, me acuerdo, Arnoldo Alvarado. Ya. No, de los que me acuerdo, ya ni me acuerdo quiénes estaban, pero éramos unos cuantos niños. Tapaba don Isaac por ahí, ¿no? No, tapaba Jaime Rocha. Ya, don Jaime Rocha, ya. Él era el arquero. Ya. Antes cuando era el papá de Ricardo Armendáriz, ese gran futbolista, Claro. el famoso Chirimoya. El papá de Ricardo Armendáriz, ya. Él era arquero de River, pero era la época de cuando jugaba Ñato Bastida, don Vicente Cosarelli, el señor Aragún, de Apelio Aragún. Apelio Aragún. No, era el tipo que jugaban los hermanos Tapia en el club San Pablo, Claro. que era del Ingenio de San Pablo, Sí. los hermanos Tapia. Y venía la familia Moreno jugando con Barcelona de Timocha. Ya. No, yo era un niño en esa época. Usted lo vio jugar, a su cuñado sí lo vio jugar, pues. ¿A quién? A su cuñado, a Guacho Chan. Destaque la particularidad No, que veía. contemporáneo mío, pues. Claro, a ver. Con Guacho tenemos casi la misma edad. No, con Guacho éramos amigos desde muchachos porque jugábamos en el Espejo. Ya. Jugábamos básquet, era Chucho Orozco y yo atrás, adelante era Pito Campi, Miguel Sandoval y Guacho Chávez. Otra para la hinchada, es otra particularidad del gran zaguero ya desaparecido, Guacho Chan, gloria del Macará de Ambato. Otra faceta, gran basquetbolista también, como dice. No, fue un gran basquetbolista, pues la talla también lo ayudaba. Claro. Ese claro. equipo fue buenísimo. Ya. Ese equipo éramos 5, ¿no? Y de ahí había unos suplentes que recién empezaban a jugar, ¿no? ¿Y de funeraria? Con funeraria éramos amigos del alto. Gran puntero, Pero ¿no? yo nunca jugué fútbol con él, ni mucho menos, ¿no? Como deportista, gran puntero, ¿no? No, era inmejorable. Inmejorable como deportista e inmejorable como persona. Yo era muy amigo de la familia. Muy amigo de la familia, ¿no? De Gloria, la hermana, de Luisa la que se fue. De Amadeo. De Amadeo, ¿no? De Bachi. De Bachi, claro. ¿No? De todo, del hermano que falleció un 31 de enero, ahogado al pasar el puente a Barreiro. ¿No? Era muy amigo de toda la familia. Yo era con mi compadre Rafico Pazmiño, que vivía arriba, y la familia Torres vivía abajo de la familia Pazmiño. Entonces éramos frecuentes porque Rafico era enamorado de mí. Ya. ¿No? Y yo era el que frecuentaba ahí para los chismes, los cuentos infantiles, ahí las conversaciones de muchachos. Aunque el papá nos votaba, pero ahí estábamos nosotros, ¿no? Toda la familia, toda la señora Carlita Parra, la mamá de ellos, Claro. nos quería muchísimo. Éramos como miembros de la familia. Por eso yo, con el famoso Funeraria, ¿no? Éramos como hermanos. Que en paz descanse, ¿no? Nos llevábamos muy bien. Que en paz descanse, Eduardo Torres, gran amigo. Tuve la oportunidad de jugar, sí jugué con Eduardo Indo. fue, aparte de un futbolista, un chico muy sencillo, Muy humilde, ¿no? un caballerazo. Claro, Un caballerazo. claro que sí. Para la afición deportiva, para esos estudiantes del Colegio Eugenio Espejo, va una anécdota y algo que yo no conocía y estoy seguro que muchos estudiantes del Colegio Espejo no conocen. Las siglas, la del EE. Ah, sí. Cuéntela. Sí. Cuando yo entré al Espejo, ¿Ya? el Espejo no tenía uniforme de educación física. ¿Ya? Y entonces se me ocurrió, ¿no? que era una cocha de bregué ahí, los chicos en clase, entonces se me ocurrió crear el uniforme de educación física, ¿no? Y uno de mis grandes consejeros, amigos, ¿no? Y todo, que era Emilio, sugerí yo a Emilio, ¿por qué no hacemos un uniforme de educación física? A la carga me dijo, hagámoslo. Y dice, ¿cómo pensé yo? No, como los colores del colegio son rojo y amarillo, el pantalón rojo, la camiseta amarilla. Allá me dijo, yo digo, pero pongámosle a la camiseta algo que lo distinga. Y como, no sé, le digo, esas son ideas originales que salen al momento ahí, ¿no? Ya. Entonces yo cogí una E y la introducé con otra E y dije, ¿qué te parece? Perfecto, me dijo. Entonces fuimos donde el señor que podía hacernos la camiseta, ¿no? Y ahí salió el uniforme de educación física, ¿no? Con las letras entrecruzadas que aún todavía subsisten. Aún se mantienen más de 60 años con Sí. esas letras, ¿no? Sí. Vean, esas anécdotas para que los mismos estudiantes del Colegio Espejo sepan quién fue el mentalizador de aquello, don Alfredo. Vea, les cuento una anécdota rápida.
Cuando era director de la Escuela de Cultura Física en la universidad, nos invitaron a una fiesta del Colegio Espejo. Entonces fuimos, teníamos un grupo que hacía cheerleaders, ¿no? Entonces presentamos y nos dijeron que demos una pequeña charla, ¿no? Y cuando entramos a dar una pequeña charla allí, los alumnos se portaron medio malcriados, ¿no? Y entonces yo le dije un ratito, ustedes no saben quién soy yo. Y le hice una posición, le dije, esa camiseta que carga puesta ahí, yo la creé, yo la imaginé. Ya. Por eso que me duele que ustedes, aparte que representa el colegio, me duele que ustedes la maltraten por su comportamiento. Y ahí le di una cuanta cosa y los chicos Se bajaron. Se bajaron, sí, después cuando ya terminó la charla se acercaron unas chicas. ¿No? Es verdad, profesor, que usted porque Diseñó él. Pues dije, hace muchos años, ya le digo también, hace muchos años. Fue una idea de hacer el uniforme y salieron esas letras cruzadas que hasta ahora subsisten. Histórico deportista, gran entrenador y gran dirigente. Padre de unos grandes amigos que también vistieron la camiseta de la selección de la provincia de Los Ríos, tanto en el básquet como en el fútbol, como nuestro gran amigo Pucho Costaín. Profesor, envíele ese saludo a todos sus alumnos, aquellos que pasaron, que fueron entrenados, fueron guiados por usted y que ahorita de seguro van a disfrutar de este video en que usted los ha nombrado y ha rememorado inolvidables jornadas junto a usted. Mire, para mí mi vida profesional ha estado llena de tantas vidas, de tantas anécdotas, de su vivencia y todo, bajadas, ¿no? De cosas agradables, desagradables. Pero esa es la vida. Pero yo me siento feliz, primero, de haber sido partícipe de la formación integral de tantas generaciones, ¿no? Y cuando salgo a la ciudad siento el calor, el afecto de tantos alumnos, que a veces, profesor, yo fui su alumno, ¿no? Y entonces eso me llena de alegría de que no me olviden, ¿no? Alguna vez alguien me dijo, pero mire, una chica me dijo, mire, yo tengo tantos años y me mantengo bien. Y siempre me recuerdo que usted me decía en clase, no soy duro, los estoy preparando para la vida, ¿no? Y entonces a través del ejercicio, ellos fueron adquiriendo, ¿no?, un cuerpo que resista las enfermedades, que resista todo lo que puede caerle a una persona. Yo mismo soy un ejemplo, ¿no? Claro. 86 años. ¿Cuándo nació usted? El 17 de enero de 1940. 17 de enero de 1940. ¿Ya? Tengo mucha vida por delante, mi vida, y espero que mi Dios me dé un poquito más para ver crear un poco más a mis nietos, a mis bisnietos, ¿no? Y ver cómo quisiera que esta ciudad crezca más de lo que ha crecido, que tenga unos buenos gobernantes, ¿no?, que vean que la ciudad, de lo que he hecho, te dije cuántas cosas dejo, ¿no? Te contaba que ese espacio que era una polvareda tuvo un complejo deportivo que yo lo manejé, primero con Mario Vera, ¿no?, y después con Roberto Palley. Claro. Con Mario Vera y Jaime Muñoz lo hicimos. Y después con Roberto Palley, cuando fue ministro de Educación, lo volvimos a regenerar. Nos lo creamos allí y esa es una demostración de que algo se hizo. Un compañero mío de universidad fue director nacional de INADE y yo lo llamé y le dije, Joselito Torres, te felicito porque eres director nacional de INADE. ¿Y qué tienes para regalarme? Y me dijo, en este momento estoy regalando gimnasios completos. Mándame una autoridad que se lo regalo. Y fue a Humberto Colina, que era el rector. A los 3 días tuvo un furgón inmenso aquí con todo un gimnasio que estaba instalado a la entrada del colegio. Y además de eso nos regaló las colchonetas y un poco de implementos más que eran resultado de cuando los bolivarianos se hicieron en Quito. Entonces, todas esas cosas los dejo como recuerdo. Y el último recuerdo es que el edificio del Colegio Nelson se quedó inconcluso. Y cuando estaba encargado de la prefectura, el ingeniero Onofre, Fernando, era el mes de septiembre, y le dije, Fernando, en este mes se hace el presupuesto para el año que viene, ¿verdad? Sí, me dijo, entonces pon ahí
2 bloques de 10 aulas para la Escuela de Cultura Física. Y se Al año construyeron. siguiente estuvo el dinero. Y luego me convencieron que no haga los bloques, sino que termine el edificio del Colegio Nelson que estaba inconcluso. Ahí está el edificio hecho. Esa fue una de mis últimas gestiones. Ahí está el edificio de la universidad. Todas esas cosas no las puedo olvidar porque no las hice solo, sino porque tuve el apoyo de muchos amigos, ¿no? Claro, Pero claro ahí que sí. están. Claro que sí. Una cosa, aquí está, usted acaba de nombrar una cosa, ¿no? De recordar a las personas, ¿no? A los que han hecho, que han sido nuestros embajadores, nuestros representantes, que han puesto en alto el nombre de Babahoyo y la provincia de Los Ríos. Hay calles aquí en Babahoyo que tienen identificación numérica, la calle primera, la segunda, la tercera, la transversal de aquí, la transversal de allá. ¿No cree usted que deben llevar los nombres de representantes que pusieron en alto el nombre de Babahoyo, como don Ramón Vera, como Gerardo Reynoso, como Jacinto Pacheco, como don Gilberto Abad, como Glenda Miranda, entre otros nombres de don Alfredo? Mire, lamentablemente nosotros somos amnésicos y vivimos el presente, pero lo que pasó ayer no es ni siquiera recuerdos. Eso pasó porque pasó y punto. Porque si hubiera un poquito de memoria, se le pusieran los nombres. Y a propósito de eso, yo le voy a hacer una anécdota. Hace poco inauguraron algo del Cuerpo de Bomberos en Salto y le pusieron el nombre del comandante Ortega. Como yo soy un viejo baboyense, me recuerdo del comandante Ortega cuando los coroneles del Cuerpo de Bomberos se vestían elegantemente en los desfiles que hacían ellos. Y me parece bien que le hayan puesto el nombre. Y le dije a Pablo Mancheno, pero el Cuerpo de Bomberos tiene otros héroes de los que ustedes se han olvidado, ¿no? Y te voy a dar 2 nombres, el señor Solís y el señor Villafuerte, que fallecieron en el incendio grande de la casa de la señora Rosa Jacob y don Víctor Aspiazu. Fallecieron ellos porque la pared se les cayó encima y lo mató al señor Villafuerte en el mismo lugar que estaba parado, y el señor Solís murió en la clínica de Guayaquil, donde estuvo mi padre internado también porque estaba al lado de los fallecidos y tenía la cabeza hecho lleno de huecos, le cayó. También el Cuerpo de Bomberos debe honrar al señor Solís y al señor Villafuerte, que murieron defendiendo a la ciudad en un incendio. Correcto. Y entonces eso no se acuerdan, no conocen, murieron. ¿Qué hay? ¿Egoísmo? ¿Que me importismo? No, yo creo que haya ni egoísmo ni nada. Lo que hay es un desconocimiento total de la historia de la ciudad. Y ahora el jefe del Cuerpo de Bomberos debería, me cogió en la calle un día y me dijo, queremos conversar con usted cuando quiera. Pero deberían ponerse a investigar, ¿no? ¿Qué hubo con los coroneles antiguos? Claro, correcto. Pero yo me recuerdo de esos 2 porque mi padre también estuvo en ese accidente. Y murió el señor Solís en la clínica Guayaquil y murió el señor Villafuerte, papá de nuestro gran amigo Kiko Villafuerte. En los próximos días, en este mismo año, usted va a ser objeto de un merecido reconocimiento en reconocimiento a su trayectoria deportiva como entrenador y formador de juventudes y como dirigente. Esperamos contar con su presencia en ese evento, don Alfredo. Será un honor, ¿no? Será un honor que crean que lo que yo hice con todo el amor de mi profesión se merezca un reconocimiento. Además, a mí la vida me ha dado un reconocimiento bárbaro, ¿no? Porque tengo una esposa con la que estoy casado hace 66 años. Porque tengo una familia hermosa, 7 hijos, 24 nietos, 14 bisnietos, todos ellos apegados y que ven a este papá, lo ven como la guía de la familia. Y cuando salgo a la ciudad, recibo el afecto de tantas personas que creen que algo hice de bueno. Y yo le digo a mi esposa, algo debo haber hecho yo de bueno cuando me saludan con tanto afecto, me recuerdan con mucho cariño. Y lo único que recuerdan es que he sido bravo, dicen. No, entonces una vez un chico le dijo, señora, y todavía sigue siendo bravo, como era. Y ese ha sido mi temperamento, ¿no? Claro, correcto. Pero con un temperamento
Alguien dijo un concepto que lo tengo grabado. Era bravo, pero era justo. Y creo que para mí era la mejor definición que puede haber hecho de mí, ¿no? De Alfredo Costaín. De Alfredo Costaín. Era bravo, pero era justo. Entonces significa que nunca le hizo mal a nadie. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias por esta oportunidad, don Alfredo. Esperamos entonces en el futuro contar con su presencia en el evento. Esperamos también así mismo poder dialogar en el futuro sobre muchas preguntas que se nos quedan en el aire, ¿no? Yo te agradezco mucho. Ha sido un momento muy especial porque recordar tanta anécdota. Un amigo me dijo, ¿por qué no escribes todo lo que he hecho? Le digo yo, no, ¿para qué? No, a lo mejor nadie lo lee, pero sí me recuerdan con afecto y ese para mí es el mejor momento que yo paso cuando alguien me saluda. Para mí el saludo es una muestra de afecto y el que lo recibe es más alegre que el que lo da. Yo te agradezco mucho por haberme tomado en cuenta para esta conversación y que les deseo a todo el mundo que tengan lo mejor de la vida, que Dios los bendiga y nos bendiga a todos para poder tener una vida en paz. Y el deporte tomémoslo siempre como un vínculo de unión, un vínculo de fraternidad, pero también como un vínculo que solamente lo viven a plenitud los que tienen honor. El deporte no es para engañar, el deporte no es para estafar, el deporte es para unir y para sentir afecto por todo lo que hacemos. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias, don Alfredo.